Ahí está. Bueno, acá estamos con el general Justo Heriberto Auel, o Heriberto Justo Auel, mejor dicho, como corresponde, el doctor, que vamos a reiniciar después de un paréntesis un poco más largo del habitual. Pero bueno, hay tantas cosas que pasan en estos tiempos que se acumulan cosas. Pero vamos a dejarlo hablar porque ustedes lo que quieren es escucharlo al general, así que vamos a dejarlo que él desarrolle como siempre sus cosas. ¿Qué tal, Heriberto? ¿Cómo te va? Y metele nomás. Bueno, un gusto verte de nuevo, Pimpi. Sí, hemos tomado un paréntesis un poquito mayor que lo habitual. Yo vuelvo nuevamente a agradecerte estas posibilidades de comunicación. Nuestro instituto sigue trabajando arduamente en estos días por varias razones que ahora vamos a exponer. Vamos a seguir la metodología que normalmente empleamos, ir de mayor a menor, es decir, del todo a la parte, como indica la ciencia estratégica. Eh, con respecto de las grandes guerras, porque hay 66 en curso, pero hay algunas que son mayores y son de mayor preocupación internacional. Tenemos tres actualmente importantes. La ruso-ucraniana, que algunos ya dicen ruso versus NATO, no versus Ucrania. Bueno, de eso vamos a conversar enseguida. Luego tenemos la de el Gran Medio Oriente, en donde todavía está la batalla por la destrucción, digamos, de Hamas en Gaza. Todavía está operando ahí el ejército israelí, para que te des cuenta de la importancia que tiene este bastión del terrorismo internacional. Y sabemos que están los prolegómenos de una gran batalla en el sur del Líbano, porque hay una acumulación de fuerzas en ese lugar por ambas partes y probablemente en pocos días tendremos novedades. Y a su vez, en el Mar Rojo, los hutíes, es decir, los yemenitas, están acumulando fuerzas misilísticas importantes y aumentando el nivel de destrucción de las embarcaciones del tráfico por el Canal de Suez en el Mar Rojo. Este es un problema bastante serio porque de algún modo involucra a las grandes potencias. De esto también seguramente en los próximos tiempos volveremos a conversar. Una vez que tratemos este tema más importante, más global, vamos a pasar a la región y de la región a los problemas que tenemos en nuestra propia casa. Bueno, habrás notado que hay poca información acerca de la guerra ruso-ucraniana. ¿Por qué? Y porque está estabilizado el frente. En la charla anterior hemos dicho que para los especialistas en cuestiones belígeras o aquellos entusiastas del conocimiento estratégico, es importante observar cómo se están confrontando en esta guerra dos tipos de estrategias que nosotros conocemos muy bien en la campaña sanmartiniana. Porque San Martín era un estratega de muy alto nivel. Era un hombre intelectualmente dotado para ser un gran capitán, como le llamaban en aquel tiempo a los conductores de grandes fuerzas. San Martín empleó una estrategia de aniquilamiento
propia de Napoleón Bonaparte, en el desemboque de los Andes sobre el campo de Chacabuco, en donde buscó una batalla de cerco para aniquilar de un solo golpe a las fuerzas españolas en una batalla de cerco. Entonces la columna de Uspallata era la que debía succionar sobre el llano de Chacabuco para que entraran al llano las fuerzas españolas. Y la columna de los Patos lo iba a rodear por el norte, cayendo sobre la espalda, para dar lo que hizo en Cana, eh, en las guerras púnicas, las fuerzas de Aníbal Barca sobre las de Terencio Barrón, en la batalla de Cana, donde murieron 150.000 romanos. Bueno, acá lo que fracasó fue el frente de Uspallata, es decir, la fracción menor que debía succionar en vez de empujar. Y bueno, estaba al mando de un chileno que no entendió bien la idea de la batalla, la concepción estratégica del comandante, y en vez de atraer, empujó. Con lo cual, la columna de los Patos no cayó sobre la espalda, sino sobre el flanco español. Y logró España evadir de la batalla de Cerco a 2.200 hombres, que le costaron 2 años de campaña a San Martín en el sur de Chile. Y a su vez le costó no dormir otras noches más sin dormir de nuestro Qué general bárbaro. San Martín. Al día siguiente de Chacabuco, en Santiago, se hizo un gran sarao para celebrar la victoria. San Martín le pidió al sastre que le dé vuelta la chaquetilla, tenía una sola chaquetilla, porque estaba tremendamente descolorida por las neviscas y los vientos de la cordillera más alta del mundo. Y Qué bien fue, que, qué bien que explicás, déjame introducir algo. Qué bien que lo explicás. Si hubiera tenido profesores como vos que explican las cosas como vos, sabría mucho más de historia, que me encanta, pero sabría mucho más. Qué bien que te expresas. Pero seguí nomás, pero que todo esto lo estoy diciendo porque los argentinos hemos tenido este tipo de cerebros en el país. Después hemos quedado en manos de descerebrados durante todo el siglo XX. eh, Esperemos que ahora que cambie. encontremos de nuevo Eh, al pensar antes de obrar, que era lo que guiaba a San Martín. San Martín esto lo pensó acá en Saldaña, en Córdoba, al lado de Bustos y de Tomás Guido. Él tenía pensado inclusive la última batalla en lo que él llamaba el promontorio de América, que la va a dar Sucre, no él, después de Guayaquil porque Bolívar le negó las tropas. No permitió que él se subordinara y él se dio cuenta que iba a entrar en una guerra civil, cuando lo que estaba buscando era la independencia de Iberoamérica. Y se retiró. Y ahí mostró la enorme grandeza de la este argentino. grandeza, exactamente. El que sabe entregar y no pedir. El que cumple deberes y no pide derechos. Ahí está la grandeza de este hombre. Pero intelectualmente, él había pensado una batalla de cerco. Es una batalla de aniquilamiento. Es lo que está tratando de hacer Ucrania frente a los rusos. En cambio, los rusos han adoptado una estrategia fabiana. Quinto Fabio era el senador y general romano que enfrentaba en las guerras púnicas al Aníbal Barca vencedor en Canas de Terencio Garrón.
Fabio sabía que tenía delante una fuerza menor que la que él tenía, pero un comandante superior, un Claro. hombre extremadamente capaz para que con menores efectivos lograr una serie de triunfos sobre los romanos. Entonces, ¿qué pensó el general romano inteligentemente? Desgastarlo a Aníbal. Entonces lo llevó a pasearlo por las montañas, en donde sabía que la fortaleza central de Aníbal, que era su caballería númida, no podía actuar. La caballería para actuar necesita el llano. En montaña se anda por los senderos o por las cuestas. Bueno, de este modo lo paseó durante años a Aníbal, desgastándolo, porque Aníbal estaba a miles de kilómetros de su base logística, que estaba en el norte de África, Cartago. Bueno, ¿Rusia qué ha hecho? Lo que trató siempre como objetivo Putin es tener a Ucrania como un colchón de seguridad Claro. entre Claro. la NATO y Y Rusia, Rusia. que tiene una hipersensibilidad en su frontera porque fue atacado de todas direcciones a lo largo de la historia. Entonces, pidió reiteradamente, y la NATO se lo concedió en dos tratados, MIS I y MIS II, donde dijeron que no se iban a aproximar a la frontera rusa. Sin embargo, por debajo de la cama, y luego lo reconoce Macron públicamente, mintieron en los dos tratados e impulsaron a las fuerzas nacionalistas extremas ucranianas a través del globalismo, de esa fuerza enemiga de Occidente, pero dentro de Occidente. Occidentales que están trabajando en contra de la cultura que identifica a Occidente. Esas fuerzas mandaron a la extrema derecha, lo que Putin llama los nazis ucranianos, a hacer terrorismo en el Donbass, donde hay una mayoría rusa, rusa parlante. Pensar que los rusos tienen una etnia similar a los ucranianos. Eh, Por eso siempre he dicho en las charlas nuestras de que es una guerra civil la que estamos presenciando. Una guerra civil asimétrica, porque el potencial militar de claro. Rusia es 20 veces superior a la Por supuesto. ucraniana. Claro. Por eso está detrás la NATO. ¿Y por qué? Porque la NATO ha inducido esta guerra a través de estas fuerzas que están perdiendo aire político en la Unión Europea. ¿Te habrás dado cuenta que en la última elección de hace unos días del Parlamento Europeo ganaron las derechas Así y es. no este aliado de las izquierdas neomarxistas, que es esta fuerza de origen financiero, pero que ataca a las culturas de Occidente, a sus valores? Esto hace de que Putin enfrente a las fuerzas occidentales que operan en Ucrania con una estrategia de aniquilamiento, con una estrategia de desgaste, estrategia fabiana, toma el nombre de Quinto Fabio, que era el que se oponía y lo paseaba a Aníbal. Ani. Cuando el Senado se cansó de estos paseos, fue que lo nombraron a Terencio Varrón comandante de los ejércitos romanos y bacanas. Y ahí volvieron Claro. nuevamente a la estrategia fabiana. Se dieron cuenta que Quinto Fabio tenía razón. Bueno, ahora bien, desde el punto de vista táctico,
y esto también lo hemos charlado contigo, pero ahora en este resumen que nos permite este impasse de la guerra, tácticamente, los ataques que realiza Rusia son limitados, no van más allá de lo que podemos llamar la campana electrónica de seguridad. ¿Por qué? Porque la artillería actual tiene un alcance misilístico de 100, 150 kilómetros. Antes la artillería tenía un alcance de 15 kilómetros. Y una operación como la de Guderian o Rommel en Francia, que eran puntas de lanza blindadas con el apoyo del Stuka desde el aire, penetrando en una ruptura y yéndose a la profundidad del dispositivo para tocarle la logística y capturar una fuerza. Esa operación no es posible hoy. Y no es posible porque el que se sale de la burbuja donde hay seguridad electrónica para detectar la llegada del misil es hombre muerto. Quiere decir que el ataque siempre es limitado. La propaganda, bastante poco profesional, de ciertos medios de Occidente, dijeron que Putin no podía tomar como buscaba la totalidad de Ucrania. Y Putin nunca buscó ocupar la totalidad de Ucrania porque él la quiere tener de colchón a Ucrania. Esto técnicamente se llama glacis estratégico. Es Es un espacio un colchón exacto de seguridad, de seguridad. de seguridad. ¿Mm? Mm. Eh, es lo que siempre buscó la alta conducción argentina cuando existió, para retener a su principal provincia en el virreinato, que le llamaban la Vaquería del Mar, hoy Uruguay, separada de la Confederación Argentina por la diplomacia británica, a través de la Casa de Braganza, que estaba imperando en Brasil. Y se va a un arreglo con un pro británico, como era Rivadavia, para independizar a la principal provincia del virreinato, porque ahí estaban los puertos. Ahora, ese espacio era el colchón que había entre el enemigo principal de aquel tiempo de la Argentina, que era el Brasil, y la Argentina, porque Buenos Aires está en carne viva en el límite. Claro, Este tipo de reflexiones nos surgen del comentario que estamos haciendo de la estrategia que sigue Putin. claro. Y cuando un Macron salido de sí, porque pierde las elecciones internas y pierde su posicionamiento, En Europa. eh, claro, más que en Europa, en la NATO, a Claro. donde toma posición ahora Giorgia Meloni, con una mayoría que ha logrado en la última elección, que es la antípoda de Macron, Giorgia Meloni. Qué personaje, ¿eh? Qué lindo, Bueno, otra buenísimo. cosa que anotemos así en el margen y después seguimos con Rusia, llama la atención que todas estas fuerzas del norte de Europa, de la Europa anglosajona, provengan de los países latinos. Ah, Y mira. el reemplazo de Merkel está en una española Ah, y en una italiana, latina. Son sí. las mujeres que van a reemplazar a la figura fuerte de Merkel, que al retirarse le entregó el testimonio al amigo Macron, que amenaza con mandar tropas terrestres a Disparate. Ucrania, con lo cual Putin tiene necesariamente que emplear elementos nucleares.
que nos llevan al invierno universal, la destrucción, la hecatombe. Esto es lo que quería acotarte al margen. Ahora volvamos entonces a lo que pasa en la guerra ruso-ucraniana. Hoy están entrando los F-16. Están en vuelo hacia Ucrania 24 F-16 Oh, para entrar en combate. Por supuesto, son aviones viejos frente al armamento nuevo. Porque ese armamento nuevo tiene detrás a algo que ya ingresó en estas guerras de séptima generación, que es la inteligencia artificial. Hay mm, una enorme cantidad de robots que están manejando a la táctica. Es una verdadera revolución táctica, que es donde se logra la victoria, en la táctica, dirigida por la estrategia. La estrategia lo que dirige es la maniobra, la táctica, la violencia, el combate. Bueno, ahí están entrando estos aviones que van a prolongar más a la guerra. Y yo te he dicho siempre que esta guerra es una trituradora de carne, tremendo, porque claro. está estabilizada en la campana que te he citado recién, electrónica, y los hombres que entran a ese espacio son destruidas por la capacidad de fuego que tienen los rusos. Históricamente han sido fuertes en artillería y en este momento superan a la producción de toda Europa sumada. Y si tomás nota de lo que está pasando en Estados Unidos con este acto fallido de Biden frente a Trump en el último encuentro televisivo frente a las elecciones de octubre, te das cuenta de que Estados Unidos paso a paso va a retirar el apoyo de fondos y de medios frente a la locura de estos medios europeos de autodestrucción cultural de nuestro hemisferio. Y si yo te adelanto esto y me arriesgo en pedirte disculpas por Dale, equivocarme, pero lo he dicho por escrito y ahora te lo ratifico acá. Si Trump gana las elecciones como pareciera las está ganando, sí, en menos de 15 días ya. logra la pacificación de la guerra ruso-ucraniana a través de un acuerdo con Xi Jinping. Y Xi Jinping controla a Putin. Claro. Xi Jinping en este momento está adelante en Estados Unidos en inteligencia artificial, con otra metodología. No es fácil comparar los dos métodos, pero están en esta pelea que es la que define la lucha por el dominio espacial y la lucha interna por los mercados, que es lo que contrapone a los imperios actuales. Esto es lo que estamos viendo. Ahora pasemos a la región. Dale. Llevamos casi 20 minutos, así que Sí, vamos a sí. ir apurando. Apurar porque si no, no llegamos, si no, hacemos un intervalo y te doy más tiempo, pero sabes que, No, pero vamos a, en este bloque creo que vamos a cerrar la cosa. dale, a ver, La situación iberoamericana está muy atada a este proceso mundial, en donde está desarrollándose una guerra mundial contra el terrorismo global, que actúa. Ahí la tenemos en el Gran Medio Oriente y lo tenemos en Yemen.
un terrorismo talasocrático, donde encontramos que volvemos a la situación de la Edad Media y la Edad Media avanzada, donde no se podían atravesar los mares sin tener galeones de seguridad por la cantidad que había de piratas. Y acá aparecieron los piratas de nuevo. Bueno, esto es lo que estamos viendo ahí, que yo le llamo el terrorismo talasocrático. Y el terrorismo de la otra especie, que es una pata de las fuerzas revolucionarias iberoamericanas, que nacen con el castrocomunismo en la década del 60, 59-60. Esas fuerzas remanentes del castrocomunismo hoy están interrelacionadas con este terrorismo internacional, que yo llamo macroterrorismo, llamándole microterrorismo al vernáculo, el que soportamos aquí en los 70, con 3 hechos de terrorismo por día. Y a esto se suman las fuerzas que he citado hace un ratito del globalismo, que acá se llaman progresistas. Es decir, que el enemigo que enfrenta estratégicamente Iberoamérica es complejo y tiene participación y composición en el Foro de San Pablo, del cual tantas veces hemos hablado acá, y que está presente en la Argentina y que lo estamos viendo porque le acaban de demorar al nuevo gobierno argentino, inaugurado el 10 de diciembre del año pasado, el paquete legal que traía la posibilidad de superar a los 20 años de hipócrita adhesión al socialismo siglo XXI, para pasar de un régimen socialista a un régimen capitalista y pasar de las dictaduras ocultas o expresas que hay en Iberoamérica del socialismo siglo XXI, pasar a los regímenes constitucionales alberdianos, que son liberales. Esto es lo que nos está ocurriendo en Iberoamérica. Y ahí la confrontación personal que tiene Petro, Lula o Boric con el presidente argentino. El fundamento de toda esta confrontación personal es que son los representantes de 2 extremos. Uno que está perdiendo en el mundo y que acaba de perder las elecciones en el Parlamento Europeo y que está perdiendo las elecciones en Estados Unidos. 10 minutos, bien. En 10 minutos terminamos. Esto está ocurriendo en Iberoamérica, en donde las poblaciones, los ciudadanos, el electorado de Colombia, de Brasil y de Chile están abandonando a estos líderes como lo abandonaron aquí el 10 de diciembre para sorpresa de muchos. Esto es lo que está ocurriendo. Se están los electorados autorrescatando de sus errores del pasado, de haber votado a corruptos e inútiles, que nos llevaron a una situación desbordante de pobreza y de inseguridad que hace reaccionar a las personas. Yo diría intuitivamente, no racionalmente. Racionalmente todavía nos estamos debiendo toda una explicación de lo que pasó en el país en diciembre del año pasado, donde se votó al extremo para responder a otro extremo. Y ahora, asociado
con el PRO, que venía siendo del mismo palo, pero llegamos así más medido, vamos a ver si se logra el entendimiento que esperamos, porque parecieran que ese entendimiento no está aún logrado y es imprescindible que se logre. La Argentina tiene desdoblado en este momento la recuperación de su cultura que anida en la vicepresidencia y de la civilización que está en la presidencia. Esto en el gobierno de Roca estaba en una sola persona y funcionó rápido. Y ahora de estar separado, necesariamente tiene que ir aglutinado. Y tiene que estar aglutinado en el compromiso que se asumirá a medianoche del 8 al 9 de julio próximo de la semana que viene. En ese compromiso que se va a firmar en Tucumán, en donde por primera vez la Argentina va a tener objetivos de largo plazo y un compromiso de las dirigencias que no sabemos si lo entienden suficientemente bien. Porque la Argentina, para asumir los compromisos de esos objetivos de mediano y largo plazo, tiene que tener la seguridad de una idea de pertenencia. Y esa idea de pertenencia es su cultura, es lo que nos hace ser distintos frente al otro, al extranjero, al extraño. Y eso está flaqueando. Por eso es importante la amalgama de la vicepresidencia y de la presidencia, del ser y del estar, de lo que define la personalidad del ser argentino, la idea de pertenencia y la idea de lo que debe hacerse con la última generación de medios, la economía. Entonces, la cultura y la civilización no pueden separarse. Y tiene que lograr la masa crítica que el 8 de julio por la noche, el próximo día 8, faltan 4 días, se va a firmar. Y creo que no hay una comprensión suficiente en las dirigencias de la importancia de fijar esos objetivos. Ahora bien, más vale que esas dirigencias entiendan la circunstancia del mundo de hoy, del conflictuado mundo de hoy, de la situación líquida que nos abarca, en términos de Bauman, líquida porque está en movimiento. Y probablemente recién con las elecciones de octubre en Estados Unidos y la presidencia de un hombre que tiende a la pertenencia americana, reaccione junto con la Unión Europea, con estas mujeres que gobiernan en Madrid y en Roma, y puedan en conjunto lograr lo que llama la atención de los europeos y que llenan de medallas a nuestro presidente por la posición que ha tomado. Pero es una posición parcial, tiene que ser completada, porque el problema central no es económico, es cultural y político. Esto es lo central a abarcar y es el mensaje de hoy, mi querido Pimpi. Vos tenés un programa que lo tratás con humildad dentro de tu municipio y provincia y en la esfera que tenés ahí de un canal local. Ojalá estos temas lleguen a las grandes televisoras,
que de esto no hablan. En este momento tenés el micrófono cerrado, ¿eh? Tenés el micrófono cerrado. No te oigo. Y figura que Ahí ahí está, está, ahí lo abriste. ahí está. Ahora sí. Te decía, en este Mirá, momento, mirá, el, acá te muestro esto que me regalaron una vez, pero te lo leo porque no lo vas a ver. bien, Dice, la prensa es la artillería de la libertad. así es. Christian Ahora, Andersen. si esa presa ocupa 24/24 por el escándalo del secuestro de Loan, Exacto. no te queda un minuto para poder hablar de los grandes temas que tenemos que debatir Es en días centrales para el futuro de la totalmente de acuerdo. Argentina. Claro, claro. No es que no haya que tratar el tema de Loan, todos estamos Por afectados supuesto, todos por estamos ese dolidos. escándalo, pero justamente ese escándalo del secuestro de Loan es parte de esa incultura que nos llevó el proceso revolucionario, porque ahí está metido la corrupción política, la corrupción institucional, el narcotráfico y hasta una familia quebrada porque vende a parte de su sangre. Esto es lo que te tiene que conmover. Pero esto es lo que estamos buscando solucionar el día 8, 9 de julio por la noche. Eso es lo que estamos tratando de salvar. No lo vamos a salvar hablando todo el día del chisme Claro, y exacto. de si estaba o no estaba de la mancha, qué sé yo, todo el día. Es escandaloso. Bueno, los grandes temas tienen que ser abordados. Simplemente, sencillamente, para que lo entiendan el más humilde de los argentinos. Pero solamente los pueblos salvan a los pueblos. Sí, señor. La reacción en Europa está llegando desde donde no se pensaba, desde el mundo latino europeo, que se está autorrescatando. En Estados Unidos está llegando de la mano de un hombre que no es un intelectual, ni mucho menos, pero que tiene cierto atisbo de que puede entrar a donde puede ser llevado Estados Unidos como cabeza de Occidente, no del Oeste, como lo fue en la Guerra Fría. En la Guerra Fría se enfrentaron oeste y este. Ahora lo que está enfrentándose es